también economista amigo de la casa, que viene un poquito a charlar de todo. Ahora, yo quiero Antonio, que me cuentes la infidencia. Claro. Estás en esta foto, bueno, estás acá también con otro de los titulares a nivel global de Syngenta. Contanos un poco vos. No, precisamente eso. Vino de visita el presidente global y le hicimos una recorrida amplia de clientes, lo llevamos a la planta de crushing más grande que está en Timbúes, cerca de Rosario. Por supuesto con los equipos y también para entender un poco de la evolución política y económica. Tuvimos la suerte de que nos reciba el presidente y el ministro de Economía y sobre todo en un momento donde toda la cuestión de la seguridad alimentaria global, la crisis logística, el COVID y ahora el conflicto bélico por la invasión rusa a Ucrania pone en el tapete la seguridad alimentaria como un punto crítico. Y bueno, siendo nosotros una empresa de tecnología para el campo, para lo que se genera en materia prima, para los alimentos, compartimos una visión en ese sentido que es bastante similar a la que tenían tanto el presidente como el ministro Guzmán. A ver, contanos, es muy difícil a veces tratar de entender cuál es la lógica de lo que el gobierno proyecta para los próximos meses en la economía. En esas charlas en donde el empresario también tiene que interactuar con los funcionarios de gobierno para hacer su propio presupuesto, para hacer su planificación. ¿Cuál es tu conclusión? ¿Qué espera el gobierno para los próximos meses? Hay un tema, Marcela, que es difícil de factorear dentro de todo esto y es cómo sigue el mundo. Porque nosotros tenemos una visión bastante endogámica de la crisis. Siempre nos parece que lo que nos pasa a nosotros es lo peor. El CEO le contaba al presidente Fernández que él todas las semanas tiene una Zoom con la gente de Ucrania, con la poca gente del equipo que quedó en Ucrania. Y que él termina con ganas de irse a llorar, ¿no? De las cosas que escucha y de los problemas que tiene esa gente, ¿no? Sin entrar a los detalles emocionales, pero para hablar de cosas concretas, en este momento tendrían que cosechar para empezar a plantar. Y todavía tienen los silos llenos de la cosecha anterior y no hay forma de que lo puedan sacar y transportar a otra parte del mundo. Con lo cual están en una encerrona absolutamente letal. Pero que no es letal solamente para ellos, es letal para el mundo. Porque Ucrania es un gran productor de trigo, de girasol, de maíz, y sacar de circulación. De aceite, sí, un gran productor de alimentos. Ahora, vos planteás que compartieron visiones con el presidente y con el ministro de Economía. ¿Sos optimista entonces? Porque ahí Miguel Ángel te mira como diciendo qué está diciendo esta persona, ¿no? No, bueno, el escenario mundial no es muy optimista, Eddie. Fíjate que algunos piensan incluso... Bueno, quiero decir, no sos apocalíptico en la visión de lo que viene. No, a eso me refiero. Digamos, soy un poco cauteloso respecto de cómo puede escalar el conflicto bélico. Eso parece que también está en una encerrona, porque no hay manera tan sencilla de que Putin resigne algunas posturas y de que no salga demasiado desairado de su situación. Y eso pone en riesgo que el conflicto se pueda terminar. Si el conflicto no se termina o si el conflicto, incluso peor, escala a niveles mayores, la cuestión de la seguridad alimentaria, probablemente no acá, no en Europa donde tienen un poder adquisitivo muy alto o en la Argentina donde producimos para 400 millones de personas, no para 50, pero sí para países de África, para países de Asia, de Medio Oriente, que importan alimentos y que no tienen un poder adquisitivo alto, esos países van a sufrir hambruna. Ahora, perdón, volviendo, no por ser argentino-centrista, pero sí volviendo a una realidad que es tan cruda también para tantos argentinos que están hoy detrás del umbral de la pobreza. Volviendo a este punto, y acá le quiero dar la bienvenida a Miguel para que también se sume. Hoy tuvimos medidas económicas. Dentro de esa medida económica hay una que tiene que ver con el aumento del gasoil. Un 12% de incremento promedio para lo que es el combustible, en un ratito lo vamos a ver en números, de la petrolera estatal YPF, pero después el resto de las petroleras también van a manejarse con esas variables de ajuste, con ese porcentaje. Lo permitió el gobierno en función de la escasez de combustible. Las medidas que habían tomado no habían rendido, ponerle un límite a la demanda de extranjeros, entonces tomaron esta medida. Yo me pregunto cómo eso va a impactar en una inflación que ya tiene este mes una base del 5%.
Está bien, la pregunta es relevante, pero al final uno tiene que preguntarse por qué llegas a esta instancia. Y eso es lo que, en definitiva, me parece que es... congelaste precios, básicamente. Un montón de cosas. Y también, yo lo escuchaba con atención, Antonio, no es que esté en desacuerdo. Y Argentina es gran productor de alimentos, pero Argentina podría estar sembrando mucho más, podría haber producido mucho más, y no lo hace porque tiene un montón de restricciones impuestas por el propio gobierno. La más obvia son las retenciones. Y además de las retenciones, después le pagan al dólar oficial, que no es nada que ver con el dólar contado con liquidación. Así que la mano que le meten en el bolsillo al productor es cada vez más grande. Antonio, ¿y eso cómo se vive desde el lado del empresariado? Bueno, los productores lo viven con frustración, ¿no? Lógicamente, ellos quisieran un sistema que les permita aprovechar esta bonanza de precios internacionales de la misma manera que la pueden aprovechar los productores brasileros, uruguayos y Sí, paraguayos. Pero un punto y una salvedad aquí. En rigor, para el campo, cuando gana, ganamos todos, porque un país sin reservas monetarias, teniendo lo único que lamentablemente hoy tenemos seguro que podemos exportar, que son los cereales, las oleaginosas, si se facilitara eso, son más dólares que vendrían a aliviar fiscalmente también un poco las cuentas. Por eso, ¿cómo lo ven ustedes Me este manejo permitís del responderte porque está ligado con lo otro del gasoil. Que acá lo que vos estás haciendo es lo imposible para que a Argentina no le convenga producir. Eso es lo que está pasando. YPF vale 1.400 millones de dólares. Estás importando gas natural licuado por 2.900 millones de dólares, por el doble de lo que vale YPF. ¿Qué quiere decir? Que sos un absoluto incompetente administrando una empresa que es la que tiene que estar generando energía y que tiene los recursos. Lo que pasa es que sos incapaz de hacerlo. ¿Entendés? ¿Querés más incompetencia? ¿Cuánto se pagó por YPF? El triple de lo que vale ahora. Y estas son... Y estoy hablando nada más de YPF. Vos te das cuenta de las consecuencias que quiere decir eso. ¿Por qué no hay gasoil? Bueno, es claro que el problema de la energía está en todo el mundo, el problema de los precios del gas, los precios del combustible. Pero todos esos problemas vos podrías enfrentarlos muchísimo mejor si tuvieras una política, una manera de hacer las cosas que no esté basada en la prohibición. Porque ¿sabés cómo hace economía el kirchnerismo? Prohibiendo. No tenemos empleo, prohibido echar gente. No hay dólares, prohibido comprar dólares. Hay inflación, prohibido subir los precios. ¿Te das cuenta? Es tan absurdo que nadie puede pensar que un país, que la economía de un país puede funcionar correctamente en base a prohibiciones. Estábamos con la doble indemnización por la pandemia. O seguimos con la doble indemnización. ¿Te das cuenta? La cantidad de absurdos que hay es uno arriba del otro. Y esto que estamos viendo hoy, ¿sabes lo que pasa? Es parche sobre parche sobre parche. Casi que no sé si tiene sentido ponerse a discutir si es acá, es así, porque ese es el parche de hoy y la semana que viene te vas a tener que aprender las nuevas normativas administrativas de otro parche totalmente arbitrario que lo fija un burócrata porque no saben hacer las cosas. Lo que vos estás planteando es un cuestionamiento a las políticas, o sea, un cuestionamiento a la conducción política de todo este proceso. Con la llegada de Daniel Scioli al Ministerio de Producción y su relación previa y las conversaciones que tuvo con el ministro Guzmán, se promete, por un lado, darle un poco más de vuelo político al Ministerio de Economía, pero un rearmado del plan económico. ¿Son optimistas ustedes o les parece que puede haber algún resultado positivo en esta gestión que empieza después de la gestión Culfas, que terminó como terminó? En el mediano plazo soy muy optimista y cuando hablo de mediano plazo hablo de 3, 4 años, no de 10. Porque creo que hay muchos proyectos que la Argentina va a empezar a ver resultados concretos y que van a mitigar la cuestión de la falta de dólares en poco tiempo. Como ser lo que tiene que ver con el gas, lo que tiene que ver con el litio, la minería en general. Y por supuesto, si la agroindustria sigue generando las ventajas o aprovechando las ventajas que como país tenemos. En el corto plazo, esta restricción hay que manejarla de alguna manera. Yo le preguntaría a Miguel, bueno, la solución ahora para vos sería liberar el tipo de cambio y que el dólar se devalúe, no sé, un 200 o un 300%? Ahora, digo, no pensando ni 5 años atrás ni en 5 años adelante. Hoy, ¿vos harías eso? Lo que pasa es que yo te voy a responder de la siguiente manera, Antonio. No, pero no me vas a la pregunta. Respuesta rápida, no hay una medida que te resuelva nada. Claro. Pero es que, ¿sabés lo que pasa? Vos tenés que cambiar un montón de cosas para que puedas funcionar como país, porque ni siquiera tenés previsibilidad.
Entonces, no hay una medida y que vos me apuntes con un arma y me digas, tendrías una devaluación, porque incluso si vos lo hicieras, eso no tiene ningún efecto de nada. No sirve para nada una medida aislada ni pensar en soluciones mágicas de apretar uno o dos botones. Estamos hablando de un gobierno que del minuto cero dijo que no creía en las planificaciones y en los programas económicos. Entonces, a partir de ahí, bueno, no hay tanto más para decir. Lo que quiero decir con esto es que, en definitiva, si vos devaluás con una economía tan dolarizada como la que tenemos en la Argentina, ya lo probamos en la época de Prat-Gay, inmediatamente tenés una inflación equivalente a lo que devaluaste. Y por lo tanto volvés al punto inicial. Esta restricción de dólares que nos deja así como, digamos, amarrados a un lugar, se va a solucionar en la medida que empecemos a tener proyectos que verdaderamente generen un sobrante de dólares. Eso no va a pasar ni el mes que viene ni el año que viene. En los próximos 2 o 3 años vamos a tener escasez de dólares y los vamos a tener que administrar. Y yo sé que esto por ahí es difícil porque eso requiere una intervención de alguien. Los próximos 6 meses va a pasar. No, Digo, pero estamos teniendo este problema Marcela, en el momento de temporada alta de liquidación de dólares. Este es nuestro mejor momento de afluencia de dólares al mercado. El problema de la escasez de dólares no se resuelve por 1 o 2 o 3 o 150 proyectos que haya. Me parece que no es justamente la cuestión esa. Además que vos hablás de manera muy optimista de muchos proyectos, pero que después van a tener que enfrentar un montón de costos laborales y restricciones laborales ilimitadas casi, que habrá que ver cómo se resuelven. Pero el problema de dólares o no dólares en la Argentina no tiene tanto que ver con que esté o no disponible tal o cual cosa. ¿Cómo que no? Por supuesto que no, Antonio. Y mirá la minería, por ejemplo. En Chile ¿cuánto exporta de minería Chile por año? ¿Cuánto exportamos nosotros y compartimos la misma cordillera? Eso yo estoy de acuerdo con vos, pero no es una cuestión de que haya o no proyectos, es cuestión de la inseguridad jurídica, de la capacidad de proyectar, de la capacidad de contratar. ¿Por qué de un lado la cosa funciona de una manera y del otro funciona de la otra si es la misma cordillera? Varias razones, pero si querés te puedo mencionar la más evidente, ¿no? Cada vez que hay un proyecto de minería, inmediatamente se movilizan todas las organizaciones ambientalistas y bloquean cualquier iniciativa. En un país que está acostumbrado a decir con una cosecha buena zafamos, evita generar conflictos allí donde no hay demasiados votos o donde hay posibilidad de que los votos estén en contra. Perdóname, Antonio, porque sí, las organizaciones ambientalistas son ruidosas, se movilizan y hacen sus cosas cuando empieza algún tipo de proyecto, algunas con vínculos polémicos y se lo puede discutir. Pero yo digo, la dirigencia política, la que tiene que tomar las decisiones, discute en el Congreso de la Nación quién gana la apuesta de un lechón, a ver cómo vas a fracasar o te va a ir bien en los números de la inflación. O sea, si vamos a estar en 3 dígitos o vamos a estar en 2 dígitos. Ese es el nivel de discusión política que tiene nuestra conducción en el teatro principal de la democracia, que es el Congreso, en función del tema más acuciante, que es la inflación y lo que cuestan las cosas en el bolsillo. Y ahí valdría la pena preguntarse, ¿qué incentivos tiene el sistema político en la Argentina para abordar estos temas complejos, que no necesariamente son generadores de votos, pero que a largo plazo te solucionan problemas estructurales en la Argentina? No para la próxima elección, sino para los próximos 10 o 20 años. ¿Qué incentivo le ponemos los argentinos a los políticos para que se aboquen a eso? ¿Y qué incentivo se les podría poner? Y estamos yendo a un fin de semana largo donde mañana es Güemes y el lunes es Belgrano. Claro, pero este ¿vale sistema la electoral... pena ser, o sea, dentro de 200 años voy a hacer fin de semana largo? Eddie, este sistema electoral cada 2 años te hace pensar en el corto plazo y últimamente ni siquiera cada 2 años. Termina una elección en el 2021 y a los 6 meses ya estamos viendo para la siguiente qué vamos a hacer. En esa discusión política donde no se discuten proyectos, no se discute el futuro, sino que se discute la supervivencia y es muy difícil gobernar. La supervivencia de la dirigencia política. Correcto. Diría Milei, de la casta. Sí. Perdón, yo vuelvo sobre las posturas, ¿no? Sos un empresario que comanda miles de empleados y vos sabés también que cuando tenés una empresa a cargo te pasa que vos también tenés que negociar con las necesidades del otro, eso implica negociación salarial y demás. ¿Ustedes pudieron debatir con Guzmán como empresa o como empresarios la falta de un horizonte en materia inflacionaria? Mira, en el agro la inflación, no te voy a decir que no sea importante, pero por estar en un negocio, tanto el nuestro como el del productor,
eminentemente vinculados a las exportaciones y por lo tanto muy dolarizado, más allá de esto que comenta Miguel, que tiene razón, y no es lo mismo que te den el dólar oficial que el dólar paralelo o esas cosas, la realidad es que en general es un sector, y más con los precios internacionales que hay ahora, donde no hay problemas para absorber la inflación. La verdad, en particular a las empresas que vendemos tecnología nos está yendo muy bien. Los productores apuestan a la tecnología porque también tienen precios internacionales muy buenos y porque saben que su productividad es muy dependiente de la tecnología que usen. Entonces, no es que no hablemos de la inflación. Claro que hablamos de la inflación porque es un mal que afecta a la sociedad. Es el peor impuesto que existe. Pero también, déjame decirte esto. Argentina está proyectando un 2,5% de déficit fiscal para este año. Tiene una deuda que, es cierto, está con dificultades de poder renovarlo, recién lo veíamos con Miguel. Cuando vos ves esos números en un laboratorio, le sacás el título a Argentina, todos los números macro, y se los mandás a las principales universidades de economía del mundo, te van a decir, y le incluís a eso un prospecto de cuáles son los proyectos, digamos, estas bendiciones que tiene la Argentina, cualquiera te diría, yo quiero vivir ahí. ¿Cuál es el problema entonces por el cual Alemania, Estados Unidos, muchos países de Europa tienen una situación macroeconómica no tan distinta, excepto la inflación, no tan distinta que la Argentina, y sin embargo no tienen problemas para refinanciar su deuda? Están teniendo una inflación del 8, del 9, pero no del 60. Hay un tema de credibilidad porque somos un país que cada 10, 5 años le decimos no te voy a pagar, no puedo, no te cumplo. Eso tiene un costo. Después de varias décadas de decir siempre lo mismo, no te creen más. Claro, es un gran problema porque además está bien compararlo con lo que pasa en otros países del mundo. Lo que pasa es que nosotros arrastramos la mochila dolorosa del 50% de pobres. Marcela, discúlpame, ¿puedo hacer un comentario de esto? Porque está ligado. Fíjate, vos decís, el campo está menos afectado por la inflación. Te quiero marcar justamente parte de la incompetencia de todas las medidas que afectan propiamente al campo. Vos los números los sabrás mejor que yo, pero 10 años atrás Argentina era el 20% de la producción global de soja, hoy pasó a ser el 8%. Brasil, si antes era el doble, hoy es el cuádruple. Eso lo que te muestra es que Argentina perdió market share, o sea, participación de mercado en soja. ¿Por qué? Porque no es, vuelvo a decir, esto no es solamente confianza o el problema de los defaults que ha hecho Argentina tantas veces. Esto es problema de mal diseño de cosas, de mala conducción de la economía. YPF destruida, el campo que pierde las posibilidades, el campo argentino que está quizás zafando, tendría que estar brillando en este momento. Sí, y aportando más dólares. Está en comunicación con nosotros ya escuchándonos Adri Sack, nuestro querido Adri Sack desde los Estados Unidos, porque vamos a tocar este punto que Antonio proponía sobre la mesa. Lo que pasa también en otros países y cómo se vive o se sufre. Hola, Adri. Hola, ¿qué tal? Y acá estamos, la verdad, pensando en la primera generación que conoce el flagelo de la inflación, ¿no? Como lo llaman acá ya directamente, porque realmente desde el año 1981 no tenemos índices parecidos, pero no solamente índices, sino el hecho de que se altere la vida cotidiana por la inflación. O sea, todas las Marcelas Pagano de acá, de Estados Unidos, no tienen ni... Hay muchas no Marcelas Ay, qué Pagano. terrible tener más de uno. Claro. No, por eso todas las jovencitas que tienen una vida muy linda, no, por supuesto. Pero sí, bueno, yo te hablo con 12 años más, ¿no? Tampoco es que me voy a envejecer tanto. No, pero Adri, la no te verdad tires es que tantos años. Pero vos decís que en este momento los periodistas de Estados Unidos, los que están vinculando a las finanzas y a la economía, están facturando más que nunca, básicamente están haciendo en rigor mucha tarea. Absolutamente, porque los mismos consultores que el ciudadano promedio común tiene, ¿no?, para invertir parte de su sueldo en acciones, justamente ahora tienen más trabajo, muy bien lo marcaste, porque están dando consejos acerca de qué hacer con la inflación. Acá obviamente en dólares no van a invertir, porque ya tienen el dólar como moneda, ¿no? Entonces, pero ahora lo tienen que una suba de la tasa trataron de de interés. hacer los... Claro, bueno, tenemos la suba de la tasa de interés y por esa razón mucha gente cerró
tratos, cerraron acuerdos con los prestamistas, con los bancos sobre todo, por las hipotecas. Hoy mismo, después del anuncio del aumento del 0,75 porcentual por parte de la Reserva Federal en la tasa de interés, aumentó más que nunca en un día, digamos, la tasa inmobiliaria, ¿no? La tasa de interés. Se fue a 5,78. Tocaste la tasa de interés. ¿Me dejás de contarle algo a la gente? Hoy subió la tasa de política monetaria. Así que la noticia del día pasa porque el plazo fijo para personas va al 53% nominal anual, la tasa que publica el Banco Central. Después los bancos pueden modificarla. Le pregunto a ambos, ¿alcanza con una proyección que el propio gobierno está diciendo en el nuevo presupuesto va a estar en 62%? Da la impresión que no. Igual esa es una tasa nominal, ¿no? La inflación es una tasa efectiva. Se supone, vos sacaste la cuenta de una tasa del 53, ¿a cuánto se transforma después en efectiva? ¿Será 60 también, probablemente? No hice la cuenta. Aproximadamente pero... 60. Dice Bueno, el gobierno. entonces estaría ahí, pero sí podría coincidir, asumiendo que va a decir esto Miguel, en que no es lo suficientemente atractiva para retener a alguien en el riesgo pesos. No sé si Claro, va a porque ser eso no le está pasando a Estados Unidos, por eso lo tenemos a SAC. Porque esta tasa acá no convence al argentino. El argentino viene ya con un trayecto de desconfianza importante, por eso la tentación del dólar. Adrià, ¿ya sí subió la demanda de plazos fijos o de estas alternativas ligadas a la tasa de interés? Bueno, yo no hablaría de plazos fijos todavía porque hay que tener en cuenta, bueno, que ese sistema no es que no exista, no es lo que más se use acá, pero estamos hablando de que con este aumento del 0,75 pasamos a una tasa que en algunos casos llega al 2%. Viste que la tasa, vos decís, ¿cuál es la tasa de interés ahora de Estados Unidos? Y es entre 1,75 y 2. Es como que tiene una oscilación, un margen. Pero lo que creen es que para fin de año va a llegar al 4%. Y ahí es donde se complica todo el panorama en el inversor estadounidense promedio. Lo que yo les decía recién, por ejemplo, es que normalmente, en condiciones normales, acá se suele ahorrar un 30% del salario. Y ese 30% del salario o bien va para fondos de jubilación, fondos de pensión, o bien va para invertirlo en acciones. Es muy común acá que la gente tiene una aplicación, ahora lo hace con aplicaciones, antes lo tenía en la computadora o en un cuadernito, tiene esa parte de su sueldo para jugar a las acciones, para invertir y especular un poquitito también. Por eso... Y digo, inflación en Estados Unidos, vos le das un sentido histórico, hay una generación... que tiene la Argentina, si quisiera reducir drásticamente el gasto público, me parece que hacerlo, Está bien, pero eso no mueve la aguja, eso está claro. Pero más como gesto de ejemplaridad. El problema es tan grave es que ya el factor externo lo afecta marginalmente. No estoy tan de acuerdo con Antonio. Estados Unidos está teniendo inflación por primera vez en 40 años porque después de la pandemia abusaron directamente de la inyección monetaria. Fueron billones de dólares que inyectaron. Y bueno, se ha ido trasladando a los pesos. Sobre eso, efectivamente, tenés el problema de la cadena de producción que viene de China y también tenés el problema de la guerra. Pero la raíz es monetaria y es el problema que se ha desatado en Estados Unidos. En Argentina lo que pasa es que el mecanismo para resolver el problema de gasto que no se llega a financiar con impuestos es la emisión monetaria. No es tanto la desconfianza que la gente pide el 53%, es que la manera de financiarse del Estado es la impresión monetaria y eso le alcanza a todo el mundo, por supuesto que a Macri también. No creamos que solamente son los kirchneristas los que imprimen. Pero hasta que la política no termine de hacer eso, había un país que tenía la convertibilidad y en ese periodo no se imprimía y no había inflación. Entonces, no nos olvidemos. Bajo tu teoría, Miguel, siempre tenemos que pasar, aunque sea un breve proceso, pero un proceso al fin de ajuste de lo que se gasta, porque no existiría otra manera. Yo te lo planteo por una cuestión. Muchas veces hay teorías económicas que dicen que si el gobierno arriesgara a bajar los impuestos, habría mayor movimiento económico. Es decir, un empresario, vos le das incentivos para que tome gente en blanco, tal vez te lo toma en blanco y no tiene doble caja, como pasa en muchas empresas argentinas. Si no, no existiría el trazado de la mitad de economía en negro. Hay una realidad. Y después también está la política del consumo. Digo, si vos no cobrases IVA y los productos los percibís más accesibles, consumís más, te mueven más, tenés un margencito más de ahorro, entonces gastás más. Y ese círculo nunca se probó en Argentina. Pero lo que pasa es que... De vuelta, yo no quiero hablar
de medidas aisladas puntualmente. El hecho de que vos bajes impuestos, efectivamente vas a tener más déficit fiscal en lo inmediato. Después tenés que ver cómo lo organizás, pero necesitas, no podés hacer una reforma solamente tributaria. ¿Pero qué vendría primero? Disculpen que yo sea tan insistente con esto. Y vos, Miguel, sos un técnico. Y ni que hablar, en tu caso, Antonio, que comandás una empresa, así que de esto sabes, de presupuesto sabes. ¿Qué viene primero? ¿El ajuste o el bajar impuestos? Es que no está bien planteada la pregunta, discúlpame. Contame cómo lo Porque harías. es que tenés que hacer muchas cosas en paralelo. No se trata de... Vos ponés la dicotomía... Pero por algún lugar tenés que empezar, Miguel. Pero que la manera de empezar es con las cosas en paralelo. No se trata de ajuste. Ajuste y pareciera, no, vos querés ajustar, querés echar gente. Nada que ver. O sea, porque eso tampoco... No, yo no dije echar gente. Está bien, lo que te quiero decir es, favor. no hay que sobresimplificar las cosas que hay que hacer. Ajuste también es sincerar los precios de la economía, por ejemplo. Argentina tiene problemas muy graves que vos no lo podés resolver apretando 2 botones. Entonces vos necesitas, entre otras grandes cosas que necesitas, tener una reforma del Estado que te haga bajar los gastos, porque no solamente bajarle el sueldo a la gente que trabaja en el Congreso, a los diputados, eso evidentemente no mueve la aguja, pero tenés que hacer una reforma laboral que vas a necesitar, porque si no, no hay nadie en Argentina que le convenga contratar gente. Eso sí, pero eso no te va a bajar el gasto público. Eso no te va a bajar el gasto público, estamos de acuerdo, pero eso te va a permitir crecer y te va a aumentar la recaudación. Ahora, ¿entendés? agradeciéndoles la participación, vamos a pasar a otro tema, pero ya que está Adrián todavía conectado, creo que está Adrián está Sack ahí. todavía conectado, le Sí, quería acá estoy. plantear algo que se plantea acá en la mesa con respecto a la inflación en Estados Unidos y el debate político. Te voy a preguntar qué se ha generado allá. Acá Miguel Ángel dice, parte del brote inflacionario, después de 40 años de que esa palabra casi no existía en el lenguaje de los norteamericanos, tiene que ver con que se les fue la mano en el gasto por el tema de la pandemia. Eso es un debate político de fondo, porque el tema es si había otra manera de resolver y que no explotara todo socialmente, si no había más gasto, y cómo se está dando esa discusión en Estados Unidos. Bueno, Miguel Ángel justo tocó un punto, yo lo escuché muy atentamente. El argumento al que apeló Miguel Ángel es el que usan sobre todo la oposición republicana acá. La oposición republicana señala con el dedo a la administración Biden de haber justamente abusado de la billetera. No hablemos ya en términos de impresión, mientras esquivo al heladero que pasa por acá, no importa, está todo bien. No es tanto por temas de impresión, porque el dinero de aquí tiene valor, está respaldado digamos, si lo comparamos con lo que sucede en la Argentina, se le podría echar la culpa a eso. Sí hubo una elevadísima carga de subsidios, justamente, que hizo que cambiara la calidad de la mano de obra y que se moviera mucho justamente el mercado laboral, a punto tal de que de alguna manera también hizo descender la actividad y estancar una economía que venía creciendo y que después volvió a crecer. Pero también, ¿a qué le echa la culpa a Biden? A 2 cosas. Al impuestazo que puso Trump a China, a los aranceles elevadísimos de más del 25% a la importación de bienes de un país del que Estados Unidos depende mucho en muchas importaciones, particularmente tecnológicas, ¿no? Por otro lado, directamente culpó a Vladimir Putin, ¿no? Casi insólito, por sobre todo el aumento explosivo de los combustibles, ¿no? Entonces, claro, Biden carga sus tintas ahí y dice: el control de la inflación no es algo que podamos hacer desde la Casa Blanca. No tenemos una palanca en la Casa Blanca. Casi parecido a lo que se escucha acá. Adri, gracias por participar en Para que Sepas, como siempre. Y una para el final, porque se lo amerita este debate. ¿Cómo ven el segundo semestre? ¿Por sí o por no? ¿Mejor que el primero? ¿Cómo lo ven? Si el conflicto bélico no escala a un nivel muy fuerte, creo que tenemos alguna posibilidad de que empecemos a ver un índice de inflación hacia la baja, de que haya más liquidación de exportaciones respecto a otros segundos semestres, porque creo que todavía falta mucha soja por vender. Y es un momento de transición, no tenemos que esperar tampoco milagros. Bien, y Miguel, ¿vos no, cómo yo lo no ves? soy optimista. Me parece que lo que está... El mercado está preocupado, incluso si el gobierno puede refinanciar su deuda en pesos, eso es grave. Y permitime un comentario de lo que dice Adrián respecto de que Biden le echa la culpa. Los políticos le echan la culpa a cualquiera que sea, no importa si es argentino, estadounidense, ruso o de Mongolia, porque ellos son los causantes de la inflación cuando imprimen y después dicen: la culpa la tiene él, la culpa la tiene él, la culpa la tiene la máquina de imprimir billetes.
Y él dice, el dólar está respaldado. No está respaldado por nada, es fiat money, es dinero fiduciario. No Así estás de acuerdo. No, porque fíjate que en el 2019 terminamos casi con un déficit fiscal de 0, una inflación del 50% y una caída del PBI. Entonces me parece que es demasiado fiscalista la mirada de... No, monetarista, o no monetarista y fiscalista, las dos cosas, y desestima el shock, la restricción externa. En la Argentina, cuando faltan dólares, por más que vos no emitas nada y tengas un déficit fiscal hiper prolijo, te va a ir mal. Bueno. A mí lo que me da miedo es que el año que viene es un año electoral y los años electorales en Argentina son de caldo gordo. ¿Y entonces para qué la vas a economía y hacer? los mercados. ¿Vas a ahorrar en pesos o en dólares? ¿Qué recomendás vos? Pero no hay ninguna pregunta, no hay ninguna duda. El que ahorra en pesos está totalmente demente. Nada más. Pero ¿y los plazos fijos que están atados a la inflación tampoco? Hacen mal la cuenta. Mm. Mira lo que se pueden ahorrar, te cobro interés, de repente viene el dólar y te pasa como una Pero Ferrari. el último año le fue bien al plazo fijo. Le fue bien hasta que de repente viene el dólar y te pasa Bueno, como una Ferrari. pero hay periodos donde la gente hace pero mucho dinero ahorrando en pesos. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Pero es que así funciona. Hay porque que saber entrar y salir. pues entonces tiene que ver Es el lo que futuro. hacen las empresas, ¿no? No, es que eso es ver el futuro. El O futuro yo no estimular lo que sé siempre ver. resulte. También. Claro. ¿Ves? Muchas gracias a ambos. La verdad es un placer tener estos debates con estilo y con mucha información también. Respetamos ambas posiciones, como siempre, para que sepas, plasmamos todas las miradas. De Gracias. acuerdo. por Muchas darnos. gracias. Gracias.